Señores y señoras, muy buenas tardes. Continuando con las actividades programadas por el Vicerrectorado de Investigación a través del Fondo Editorial de la Universidad. El día de hoy iniciamos la última fecha de la Feria del Libro Pedro Ruiz Gallo 2020. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Víctor Alberto Soto Cáceres. El doctor Víctor Alberto realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio Particular Manuel Pardo de Chiclayo. Realizó estudios de medicina en la Universidad Nacional de Trujillo y los posgrados en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima. Es médico especialista en medicina interna y epidemiología. Tiene una maestría en salud comunitaria y es doctor en medicina. Es profesor principal tiempo parcial en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es docente en la Universidad San Martín de Porres Norte. Es investigador RENACYT con el grado de María Rostodowski. Dentro de su producción académica, él es autor del libro Comportamiento Sexual del Universitario Peruano, 15 años de investigación científica, impreso con auspicio de CONCITEC. Es autor del libro Manual Básico de Epidemiología y Medicina Preventiva, impreso también con el auspicio de CONCITEC. Ha elaborado una guía práctica de investigación científica en ciencias de la salud. Es autor de 90 publicaciones de investigaciones y revisiones en revistas médicas científicas muy calificadas. Es autor del libro Comportamiento Sexual del Universitario y sus cambios en 30 años. Es coautor en el capítulo de epidemiología de las infecciones de transmisión sexual en el libro de Dermatología, segunda edición 2019. Es coautor con el artículo Uso de mensajes de texto en dispositivos de telefonía móvil para modificar conocimientos y actitudes preventivas en cáncer de mama y de cuello uterino. El libro, el cual el doctor nos va a ilustrar el día de hoy, se denomina Comportamiento Sexual del Universitario y sus cambios en 30 años. Este libro presenta el comportamiento sexual o describe el comportamiento sexual del estudiante universitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el 2012, 30 años después del primer estudio, y tuvo como objetivo comparar la conducta según género respecto a iniciación sexual y variantes practicadas basadas en diferentes estudios realizados, incluyendo uso de condón. También en este libro se pretende identificar las actitudes sobre las relaciones prematrimoniales, aborto, prostitución, matrimonio homosexual. Doctor Víctor, le dejamos en el uso, bienvenido, y le dejamos en el uso de la palabra. Doctor. ¿Están escuchando? Sí, ahora sí, ahora sí. Hubo una falla en el audio, ya la acaban de acomodar. Disculpen,
En cuestiones Bienvenido de la nuevamente. estamos con esa dificultad. Y muchas gracias. Sí, Vamos a ya le presentar escuchamos. unas diapositivas que van a resumir lo que está en el libro, porque pudiera describirlo, pero creo que es más útil para quienes están asistiendo a esta presentación ver los detalles fundamentales de lo que se ha realizado en este libro. Siguiente, por favor. No sé si... Primero es, ¿qué se entiende por comportamiento sexual? Es la suma de la conducta y actitud sexual en una persona. ¿A qué llamamos conducta? Lo objetivo, lo que realiza el sujeto, lo que puedes observar en la práctica o él lo informa, que lo realiza, lo hace. Y actitud, lo subjetivo, lo que siente, tu disposición de ánimo que se puede valorar mediante su opinión. Es la suma total en general de sentimientos, prejuicios, ideas y convicciones que se tiene acerca de un tema. Estas definiciones son internacionales. Así que, en base a esas definiciones internacionales, que algunos libros hablan solo sobre las actitudes, que tiene distintas maneras de valorarlas y de sacar la información, como otros trabajan sobre la conducta. Y en general, a veces se usa como sinónimo la palabra comportamiento con la conducta. Sin embargo, en la sexología, que es una disciplina, se diferencia. Comportamiento, ambas cosas. Conducta, lo que haces, y actitud, lo que supones, piensas u opinas. Y entonces, algunos de los presentes, ya siempre hay personas, estudiantes también empiezan a preguntarse, ¿y por qué va a estudiar sexualidad humana? ¿Y por qué especialmente el comportamiento sexual? Porque se van a presentar, y los que estamos en el campo de la salud, médicos, enfermeras, obstetrices, y otro personal, servicio social, y otros, van a ver siempre pacientes, personas que pueden tener problemas psicosexuales, problemas sociosexuales, y también hay problemas médicos educativos. O sea, este comportamiento sexual, actitud y conducta puede generar problemas, y sí los hay, sino que a veces no se detecta con facilidad o detectado no se registra con la debida calidad de la información. Entonces, al final es conocer la realidad que hay en nuestra patria. Y educación sexual, que es tan importante, que todo el mundo está de acuerdo de hace muchísimos años, habría que verla qué tipo de calidad de educación sexual se quiere impartir y qué aspectos se quiere revisar. Y otra pregunta es, ¿y por qué en el universitario? ¿Y por qué no hacemos el aspecto de este estudio en la comunidad, en la población rural, en nuestras personas que viven en la selva, o en general, otros tipos de trabajadores, etc.? Lo hemos realizado en el universitario por ser un grupo homogéneo, en general, porque es un reflejo de la población general. La universidad refleja, en realidad, la población general, más aún ahora, que ya es bastante abierta a las puertas, sin discriminaciones. Y también porque los universitarios actuales van a ser en el futuro dirigentes gremiales, dirigentes a nivel nacional o regional. Entonces nos interesa saber cómo está la información respecto al comportamiento sexual en estos grupos. Por favor, ¿cuáles son los objetivos del libro? Describir la conducta sexual de los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo en el 2012, 30 años después del primer estudio. En el 2012, ya para la fecha son 8 años, en el 2012 se realizó prácticamente el último estudio con todos los detalles correspondientes, pero eran 30 años después del primer estudio que se había realizado en la Pedro. Identificar la actitud del estudiante referente a las relaciones sexuales, prematrimoniales, planificación familiar, legalización del aborto y matrimonio homosexual. Temas de tipo sociosexual que puede ser importante revisar cuál es la opinión del estudiante universitario al respecto. Y comparar, en general, conducta y actitud, sobre todo en las variaciones en 30 años que ha transcurrido desde los primeros estudios acá en la Pedro,
pero también adicionando datos de otra universidad, la Nacional de Trujillo, en la cual se habían hecho los estudios 40 años atrás. Siguiente, por favor. En todos estos estudios que se han ido realizando, no todos los años, cada vez es cada 5 años, cada 8 años, dependiendo de las facilidades que a uno pudiera disponer, facilidades en tiempo, facilidades económicas, porque eso requiere una logística, un costo, y también del apoyo de quienes van a ser los encuestadores. Pero todo siempre ha sido, es un estudio de tipo descriptivo, prospectivo, siempre es prospectivo de aquí en adelante y transversal. Una sola vez solamente se encuesta o se habla con la persona a quien se está haciéndole el estudio. La población siempre ha sido el universo total de estudiantes de la universidad en el año 2012, en el año 84, en el año 2002, que también hubo otro estudio. La población total es el universo, pero siempre se obtiene una muestra. Es un tamaño obtenido mediante fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula clásica de tamaño de muestra para descriptivos. Y luego se hace una selección probabilística mediante un muestreo estratificado por fijación proporcional según las facultades, dándole la factibilidad de que todas las facultades estén participando. No por escuelas, porque es demasiado largas, grandes, aquí en nuestra universidad, y también en Trujillo o en cualquier otra universidad. Así que era por facultades. Dentro de las facultades, a su vez, se sorteaba cuál escuela iba a ser la representativa de ellos. Y el instrumento, un cuestionario, que ya está validado internacionalmente desde hace muchísimos años. La aplicación es anónima, nunca firmaron, nunca se supo sus datos de las personas que eran encuestadas, dentro de su aula de clase. Es un cuestionario llenado. Entonces no es una entrevista, no se conversa con las personas, y entonces se les entrega, son universitarios, tienen un nivel superior, tienen lapicero a la mano, porque están en las aulas universitarias, y entonces llenan la encuesta. Y claro, había encuestadores especializados, capacitados. ¿Qué datos tenemos? Fíjense, actitudes. Les voy a presentar los principales temas sobre las actitudes y sobre la conducta. Porque hay bastantes cosas, pero bueno, eso está dentro del libro, y también que se puede facilitar el trabajo completo en versión PDF, porque el libro ha sido editado por en España, en Berlín, en Alemania ha sido la impresión, y la editorial es española, así que no es factible casi encontrarlo en venta en librerías, pero sí se puede facilitar todo el contenido a los que desean en PDF, que lo tenemos. Miren esta variante. Una de las principales cositas que nosotros tratamos siempre de revisar y que uno se cuestiona y uno se pregunta a nivel general, de la población general peruana, de todo nivel educativo: legalización del aborto. ¿Es época de legalizar el aborto o no? ¿Que en otros países latinoamericanos ya lo legalizaron? Sí, el gobierno lo legalizó. ¿Que en Europa casi todos los países está legalizado? Sí. En Estados Unidos algunos estados está legalizado, otros no. Sí. Pero en el Perú, ¿qué opinan? ¿Qué opinan los universitarios? Y miren, desde el año 72, este año 72 fue en la Nacional de Trujillo. Ya para la fecha casi 50 años de este estudio. Este primer estudio constituyó mi tesis de médico en la Universidad de Trujillo, y era el primer estudio que se realizaba sobre comportamiento sexual y que se publicó. No había otro estudio en el Perú hace 50 años. Entonces encontramos estos datos: ningún caso, 19.5%. No, aborto, no. Están mezclados hombres y mujeres. En el 2002, ya Ana Pedro, 39.8%, ningún caso. Y en el 2012, 39.5%. Así que casi 40%, casi actual. 4 de cada 10 universitarios dicen no a la legalización del aborto. Y no porque es un crimen, punto. Pero hay algunos que dicen también en algún momento que es peligro de la madre. O sea, cuando hay dificultades y corre peligro de la madre. Entonces sí, aumentan en el año 72 45%,
en el 2002 54 y en el 2012 52. Para las mujeres casadas, ¿no? Fíjense que, ¿y por qué pocas mujeres casadas? Porque cuando uno es médico y uno ve muchos problemas de las señoras que acuden a las consultas, son casadas o unidas y que ya tienen varios hijos y que ya no pueden tener más hijos porque no, económicamente no los pueden mantener. Y entonces plantean la necesidad, conveniencia de un aborto terapéutico, llamado así. No tiene ninguna molestia, sino que no lo tiene esa dificultad. Sin embargo, no era ni en el año 72 5,8% y actualmente 1%. Y libremente para la mujer, que hubo una tendencia, la mujer es libre, puede decidir sobre su cuerpo, dejen abortar si es que quiere, solteras muchas de ellas, y ese es su problema. Pues bien, en el año 72, 27% de los hombres dijeron, bueno, ya esa es cosa de la mujer. Pero en 2002, 4,3% nada más, y en el 2012, 6,8%. Conclusiones, acá no se acepta mayormente el aborto. Y cuando los periodistas serios hacen encuestas poblacionales, el peruano no acepta la legalización de aborto. Siguiente, por favor. Otro tema polémico que traemos para conversarlo, discutirlo. Hay actitudes sobre la unificación familiar, hay actitudes sobre las relaciones prematrimoniales, sobre la prostitución legalizada que existe en el Perú, pero lo vamos a pasar porque el tiempo no nos va a dar. Actitud sobre el matrimonio homosexual. Ese resultado fue sacado solamente con estudiantes del último año de medicina de la Pedro en el año 2013. Se puso de moda en el Congreso, en esa época, en la unión civil, gay y demás cosas. Y empezó toda una corriente de opinión, tanto en la población peruana global como en todos los medios. Entonces hicimos una pregunta. Son los futuros médicos, último año de medicina, al siguiente año su internado. Y de ahí, ahora son médicos, obviamente. Entonces una pregunta era, ¿los homosexuales pueden casarse civilmente? La unión civil que han preconizado. De acuerdo, en general, acá está por hombres y mujeres. Los hombres 38%, las mujeres 29%. Indecisos, hay 8 y 17% respectivamente, desacuerdo y totalmente desacuerdo. 53% de varones, 52,9% de mujeres. Prácticamente la misma proporción. No, era la respuesta mayoritaria. No a esa posibilidad de la unión civil, que tanto se está preconizando actualmente, cada cierto tiempo regresa ese tema. Los homosexuales pueden adoptar niños para constituir familia. El acuerdo fue solamente 16-17%, sea hombre o mujer, y la gran mayoría, 73,5% de varones y 82% de mujeres estuvieron en desacuerdo. No, los homosexuales no deberían adoptar niños. Y la otra, homosexuales pueden celebrar matrimonio religioso, pues fue abrumadoramente 81,6% de varones y 82% de mujeres, definitivamente no, a un matrimonio religioso homosexual. Justamente creo que estos días hay una información tal vez un poco distorsionada sobre comentarios del Papa al respecto sobre la unión civil conyugal. Siguiente, por favor. ¿Cambiaban las actitudes? Ha habido variaciones. Hay una liberación en las relaciones prematrimoniales. Es que antes, en las primeras encuestas, las mujeres sobre todo decían no hay que mantener relaciones libres, al menos ellas, ¿no? Hay que esperar, etcétera. Solamente cuando son novias, o sea, ya hay una cuestión formal. Una que otras no, hasta el matrimonio. Pero ya luego, todo eso desapareció, y por eso digo, desaparece la doble moral oficialmente. Pero sin embargo, hay un extremo conservadorismo a no legalizar el aborto, a pesar que se realiza. ¿Realizan abortos? Sí. ¿Realizan aquellas estudiantes, inclusive universitarias, que están respondiendo encuestas? Sí, pero no aprueban su legalización. Lo hacen en forma clandestina o ilegal, arriesgándose a todos los problemas que pueden suceder. Pero eso es igual en otros países latinoamericanos. Y el tema del matrimonio homosexual es nuevo.
realmente, porque uno antes, las primeras encuestas que hacíamos era simplemente qué opinas sobre los homosexuales. Y en la época que eran un poquito aislados, eran segregados. Hoy ya no existe eso. Ya pasó muchos años. Ahora están más bien ya en la etapa de pedir un matrimonio, una unión civil. Y la mayoría opina en contra. Siguiente, por favor. Respecto a las relaciones sexuales, o sea, la conducta. La edad de la primera relación sexual en el año 2012. Se ha agrupado menor de 16 años. Miren, los varones mencionan 19, 5%, 20%, uno de cada 5, ya se inició sexualmente antes de los 16 años de edad, o sea, 14, 15 años. Entre los 16 y 18 se inicia el 42% de los varones universitarios. En cambio, las mujeres, su iniciación es a edades mayores, los 16, 18 años un 12%, 19, 21 un 8%, pero la mayoría de mujeres dice, informa, marca la opción no he tenido relaciones sexuales. En los hombres, 26% marcan la opción que no ha tenido relaciones sexuales. Nuestro estudio, la edad promedio 16, 18 años, la gran mayoría de mujeres aún no inicia. Es tan alto el porcentaje de las que dicen que no inician, que es probable que la mayoría de mujeres no dicen la verdad. A la hora de llenar la encuesta, aunque sea personal, aunque sea anónima, de repente no lo dicen. Siguiente, por favor. Pero para todos aquellos que están escuchando, sé que muchos dirán, nada, está mal, pues esos resultados equivocados. Pues. Bueno, bien, acá les traigo la frecuencia comparativa de coito heterosexual en el año 84 al 2014. Es internacional. Seleccionado varios de esos artículos. Aquí, en Lambayeque, La Pedro, el año 84, 21% de mujeres dijeron que sí, han tenido relaciones, hombres 90%. En el año 84, un gran trabajo en la revista Debate, en la cual realizó de varios, sobre todo de Lima, encuentra 22% de mujeres, igual, 91% de varones, igual. No conozco a quienes han hecho esta encuesta, pero sus resultados fueron similares. Debate fue público nacional, la información. Rentería, otro médico, repite el trabajo del año 72, lo repite el año 87, y encuentra 21% en femenino, 86% en varones. Y entonces miren, estos tres estudios en esa época tienen similares resultados y cada uno por su cuenta, sino que simplemente lo menciono. En cambio, Valdés en Lima, el año 91, 36% femenino, 80% en varones. Y hay varios trabajos ahí que estamos mencionando. En Juárez, en México, 61% de mujeres dicen que sí, 78,4% de varones. En Colombia, 53% de mujeres, 81% de varones. Pero tenemos otros casos extremos, como por ejemplo China, Xinli, 2012, solo 8,6% de mujeres y solo 15,4% de varones. Son estudios publicados internacionalmente en revistas cientificadas. En Etiopía, mujeres 12,7% y 32% los varones, en el año 2012. El mismo año de los cuales son estos estudios que estamos mencionando. Y en el Lambayeque de La Pedro, 28,6% de las mujeres, por eso que en algún momento decimos 29%, y 73% los varones. En otros lugares hay mayor porcentaje. ¿Para qué les traigo esta? Porque los estudios realizados en distintos lugares, con distintas maneras personales, pero el mismo modelo de la encuesta. Por eso digo, es un modelo prácticamente internacional. Nos da esos resultados. ¿Qué sucede? La mujer no quiere decir la verdad en todos los países, en gran cantidad de países. En algunos de otro tipo de mentalidad sí lo menciona. Pero hay otro detalle muy curioso, muy curioso. Simplemente comento, nada más. Miren, año 84, 90, 91, 86, 86% los varones. Miren, en los otros años, los varones, 70, 50. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los varones universitarios?
Ahora, realmente dicen la verdad y las relaciones sexuales no son tan frecuentes como uno imagina. No sé. Siguiente, por favor. ¿Cuál será la situación? Pero se ve en forma internacional comparativa. ¿Con quién? Bueno, en general, porque se nos vence el tiempo, el tipo de persona es similar hombre o mujer y es con la enamorada. Y luego sigue la amiga o amigo. Sin embargo, son diferentes. En el año 72, la mayoría de varones se habían iniciado con prostitutas. 60% de los varones universitarios en el año 1972, su iniciación sexual era con prostitutas. Era lo habitual, lo normal. Entonces, ha cambiado. Ahora los varones universitarios no hablan de prostitutas. No, a menos no se inician con ellas. Y ahora sí, no enamorada o con las amigas. Los resultados, esto ratifica lo que se ha sacado en otros estudios. Siguiente, por favor. Relaciones homosexuales. Relaciones con su mismo sexo. 4% mencionaron en las mujeres y 10% en los varones. 1 de cada 10 universitarios en el año 2012 había tenido alguna experiencia con compañeros varones en la universidad. Y sí, sé que esto a veces puede ser chocante para muchos de los que nos están escuchando, pero esta es la información que brindan, que indican los mismos encuestados. Y sí sé que es tan chocante que una vez, casi igual fue tal vez un poquito más en el primer estudio en Trujillo, el año 72, que cuando expusimos los resultados, 10 o 15 años después, un médico que había sido egresado de Trujillo se molestó en las conferencias, no virtuales, en las salas de conferencias. No, que cómo puede ser posible que esos datos son falsos, que cómo hay 10%, 15% de hombres de la Nacional de Trujillo hayan tenido relaciones con otros hombres, eso, bueno. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues esos son los datos, son los datos. Y lo que, esa es la investigación, saca a luz lo que hay. Y eso que puede ser que nos estén engañando. Hay un buen número de personas que no contestan esa pregunta. Hombres y mujeres, simplemente lo dejan en blanco. Estamos hablando de los que han contestado. Siguiente, por favor. Cambios en la conducta sexual en el escenario peruano. La mujer universitaria aumenta poco a poco, del 12% en el año 72, 20-21% en los 80, casi 30% ya en los 2000, 30,6% en la Pedro en el año 2012. Ha ido incrementándose. Curiosamente, solo 73,7% de varones informa haber tenido relaciones sexuales frente a más del 90% en décadas anteriores. ¿Qué habrá sucedido? Bueno, una explicación es de que, le mencionábamos, los universitarios iniciaban sexualmente con prostitutas, así que de ese 90 y tanto por ciento que se encontró en Trujillo, y que también encontraba en el Lima, y que también encontraba en otros sitios, sí, la iniciación era con prostitutas. En cambio, hoy no. La iniciación ya no es con prostitutas. Entonces, de repente, bueno, pues hay una limitación, en cierto modo, y los valores cambian. 73%. Y recuerden que les dije, en el internacional está en esas cifras actuales, 70, 60, en hombres, 75. Ya no llegan a las cifras que Perú y Colombia y otros países latinos teníamos en esa época, más del 90%. El tipo con que por eso que se inicia, varía de 60 del año 72 a 30% en los 90 y 9,4% en el 2012, solamente 1 de cada 10 varones universitarios del 2012 se iniciaron sexualmente con prostitutas. Siguiente, por favor. Siguiente. Uso de condón. ¿Por qué lo traigo? Porque esto es importante. Porque esto previene las infecciones y el SIDA, que aún existe y que aún se contagia, sino que ya no le dan tanta importancia porque ahora tenemos una pandemia muchísimo más grave y más actualizada. Entonces, los que usan condón, menos mal, varones indican que siempre usan en sus relaciones sexuales. Muy bien, 35%, excelente. Pero las mujeres, las que tienen relaciones, 43% dicen que nunca usan relaciones, nunca usan condón en sus relaciones.
Y eso nos preocupa, como médicos y como salud pública. No usan, o sea, pueden exponerse al contagio, ellas. ¿Y por qué no usan? Probablemente porque están usando otro método anticonceptivo. Probablemente la píldora del día siguiente hubo otro tipo de método. Entonces dice, ¿para qué usar condón? Sí, pero ya, no saldrás embarazada, pero puedes ganarte una infección u otras cosas. Así que todavía hay dificultades. Siguiente, por favor. La anterior, por favor. Factores. ¿Y por qué no usan? En el año 2003 se hizo un estudio, le llaman triangulación, pero luego se usa más el estudio mixto. O sea, un estudio quali y quanti, cualitativo y cuantitativo. Y tuvimos estos datos. Ya después de la conclusión de ambos bloques de estudio. Fue muy importante el cualitativo porque nos dio mucha información que después la plasmamos para la encuesta específica del año 2003. Ese es otro tipo de trabajo porque era dirigido a la prevención del SIDA. Varones, ¿por qué no usas condón? Falta de disponibilidad. Los varones, no universitarios, sino en general, global, adolescentes y jóvenes, como dice ahí, porque no lo tenía. No había a la mano. Llega un momento en el cual puede haber una posibilidad de una relación con una amiga, etc. Y no tengo preservativo en la mano. No voy a ir a comprar a la farmacia. Y en los hoteles clandestinos tampoco había. Ni modo. Entonces, falta de disponibilidad. Un detalle interesante. Disminución de placer. Algunos varones dicen, no, porque no es lo mismo, etc. Eso sí siempre se conocía. La relación amorosa con la pareja. No, es que como yo la quiero, yo va a ser después mi señora, etcétera, etcétera. Entonces no uso. La realidad es que la gran mayoría después no se quedan con la primera pareja con la cual inician relaciones. ¿Y las mujeres por qué no usan? Pérdida de romanticismo. Las mujeres dicen no. No, pues le quita todo ya estamos y es una cosa tan bonita y él se detiene porque se va a colocar el preservativo. Lo malogró todo para la mujer. Interferencia con la relación sexual. Ya no, pues dice, no, así estamos ya. Y malogra todo. O usan otro método anticonceptivo. Como mencionamos, la mujer dice, no, ¿para qué voy a usar? Si yo estoy usando, pongamos, píldoras anticonceptivas habituales. Pero ahora, con lo de hace unos 10 años, se promocionó mucho la píldora del día siguiente, pues hay bastantes mujeres, según informaciones que uno tiene, que usan la píldora del día siguiente, así que entonces no usan condón. Dice, ¿para qué? No voy a salir embarazada, tomo mi píldora mañana. Siguiente. Limitaciones de estos estudios. Siempre existen limitaciones en estos estudios cuya metodología es similar a nivel internacional. ¿Estarán diciendo la verdad los encuestados? Los varones latinoamericanos tienen la tendencia en magnificar sus conductas sexuales, pues se espera tengan experiencias desde la adolescencia. Pues sí, posiblemente también en las primeras encuestas muchos varones decían, sí he tenido relaciones, porque ¿cómo va a ser posible que no haya tenido antes? Una vergüenza. Entonces podría ser que haya mentido. Puede ser, los varones exagerando. Puede ser. Y hoy son más sinceros. Puede ser también una de las cositas. La otra es que la iniciación sexual del varón hace varios años, 20, 30, 40 años, era con prostituta. Entonces actualmente ya no. Entonces también eso favorece los cambios actuales. Pero las mujeres también tienen la tendencia a negar sus conductas, porque se espera que se mantengan virgen hasta el matrimonio y existen conductas que las damas deben hacer. Entonces está tan involucrado en la mujer esa concepción que aunque sea una encuesta anónima, aunque sea una cosita así, no lo dice de verdad. A modo de conclusión, porque también ya estamos en el tiempo, la conducta y actitud sexual, por si acaso, para todos, es muy variable entre los lugares, culturas y personas. Todos los comportamientos se pueden considerar normales si la persona no tiene molestias ni se siente mal al realizarlas o dejar de hacerlas. Porque puede haber costumbres sexuales en Egipto, los maometanos, o en China, o en Grecia, o en otros lugares, en Estados Unidos, en Europa, y bueno, pues, con tal de que no se hagan daño, puede ser que sea chocante algo para nosotros, pero es normal, es para ellos, déjenlo tranquilo.
Es importante continuar investigando y conociendo su comportamiento sexual. La conducta de las mujeres universitarias y escolares requiere metodologías cuanti y cualitativas, pero realizadas por sus pares femeninos. La mayoría de las encuestas que nosotros hemos aplicado, hemos utilizado, claro, varones y mujeres según la escuela, la facultad a la cual iban. Si iban a una facultad o escuela en la cual la mayoría era femenina, bueno, iban mujeres o iban los dos, hombre y mujer. Y cuando era, sobre todo, predominio masculino, iban solamente hombres, para evitar dificultades en el llenado de las encuestas. Pero lo ideal sería unos quali. Y los quali es reunirse en un grupo, se llama focus group, que no se conoce entre sí y se conversa. Y se va sacando datos, pero eso solo lo puede hacer con su mismo género. No es procedente, no es correcto y no se va a lograr nada si es que, por ejemplo, yo me ponga a encuestar o a hacer tipo cualitativo directo con las mujeres. Pero hay bastante para trabajar en ese campo. Siguiente, por favor. Y muchas gracias a todos los que han estado presentes en esta exposición y han participado. Y espero que la información que es de estudios de investigación realizados con metodología oficial, científica. Los datos pueden ser siempre cuestionables, pero por eso traje la internacional para que vean de que en el mundo también existen muchas cosas similares. Gracias por su atención. Quedo para preguntas, comentarios que quisieran hacer. Bien, doctor. La verdad que muy ilustrativo el libro, por ende muy interesante exposición. Doctor, nos escriben por interno algunas interrogantes. La primera nos dicen cuáles son los problemas psicosexuales más comunes que hayan estudiado en los universitarios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Específicamente, realmente no se tiene ese dato, sino en general hablaba las consecuencias de lo que viene del comportamiento sexual. Pero sí existe, poco, pero sí existe porque me ha tocado atender. En los varones, la disfunción eréctil. Jóvenes, 20 y tantos años. Imagínate un joven que no puede tener relaciones porque no tiene erección. Esa tremenda preocupación. Y hay que saberlo manejar. Entonces, así nomás, la mayoría de médicos no lo manejan porque tampoco nos enseña mucho sobre este tema en las universidades. Pero sí hay, sí hay. En las mujeres, muy poco me ha llegado, pero deben haber, sino que lo que se llama, entre comillas, frigidez. O sea, no tiene placer, anorgasmia, no tiene placer en sus relaciones. Entonces también se preocupa porque ahora, con la información que hay, la mujer debe también disfrutar de la relación, pero yo no lo disfruto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso dentro del punto de vista personal. Ahora, en general, había los problemas de aborto, en general, sociosexuales, y los problemas de prostitución y otros. Pero me dejemos más psicosexuales. Sí. Bien. El señor Julio César Silva nos pregunta, ¿la educación sexual debe iniciarse y fomentarse desde la casa o desde la escuela, considerando el alto índice de delitos de violencia sexual? Muy interesante, muchas gracias, doctor, por su pregunta. En nuestro estudio no hemos, fíjese, tocado el tema de la violencia sexual. No hemos hecho preguntas dirigidas hacia ese lado, pero es un gran problema también existente, cuyas bases para que el varón, que es el que generalmente hace la gran violencia sexual, que llega hasta el feminicidio, cuyas bases pueden ser no solamente unas cuestiones psiquiátricas nacidas o que ya las tiene, sino un mal comportamiento sexual por una mala educación sexual y un mal manejo en su momento. La educación sexual, lo ideal en la actualidad se preconiza, inclusive hasta algunos dicen exageradamente ya de repente, desde antes del nacimiento. Desde que uno está acariciando al bebé que todavía está en útero y demostrándole a la mamá y el papá, los dos, el amor que tiene para ese niño. Y cuando nace, tratar de educable, orientable en cosas muy elementales, pero sobre todo mirando el comportamiento de sus padres. Ya cuando vaya a la escuela, desde la primaria, debe dársele información.
Recuerden, no, bueno, ustedes no, la mayoría de los participantes no son de una edad tan avanzada, pero cuando uno estudiaba en el colegio, yo estudié en el Colegio Pardo, se saltaba muy rápido esa parte en anatomía de génito urinario. Y no se mencionaba mucho el aspecto de la reproducción, o sea, de cómo se hacía. Ahí estaban, los libros no eran de los padres, sino eran libros oficiales de Perú. O sea, se saltaba un poco, no se mencionaba. Y planificación familiar en absoluto, porque también es una dificultad sociosexual el embarazo no deseado. Y el embarazo no deseado trae consigo una madre soltera y un problema económico y social tremendo. ¿Y por qué? Porque hay un hombre que, bueno, quiso simplemente tener un poco de placer y luego huye de su responsabilidad y se escapa. Pero pudo haberlo evitado ese embarazo con conocimiento de planificación familiar. Y entonces hay cositas que sí se puede infundir desde la primaria, desde el colegio, porque lamentablemente, aun cuando nos digan, no, ¿cómo? Le estás abriendo los ojos, le estás abriendo los oídos, pero es la realidad que se va a encontrar. Y desde colegio, por eso que hay mujeres jóvenes que abandonan los estudios escolares. Entonces se tiene que trabajar desde la primaria, ya llegando a la secundaria, de repente ya es tarde. Gracias, doctor Silva, por la pregunta. Y la última interrogante, más que interrogante, sugerencia, doctor. ¿Cómo se orientaría desde la universidad en orientación sexual a nuestros universitarios? ¿Cuál sería la forma, el método? ¿Cuál es su sugerencia al respecto? Sí, habría dos maneras, en realidad. Una, que de repente en algunas asignaturas que tengan más o menos relación, porque creo que muchos llevan biología como una asignatura genérica, u otra sociología, u otra parecida, de repente meter unos datos sobre la situación de que dentro del ser humano la sexualidad forma parte importante y tratar de mantener un adecuado comportamiento sexual. Y esto es, no hijos no deseados, no, bueno, y tener, digamos, evitarse infecciones de transmisión sexual y otras, y el respeto que debe haber entre ambos géneros, hombres y mujeres, que justamente por eso es que vienen las dificultades de pareja y que llega a una tremenda violencia, que eso tiene bastante campo para ser investigado por multidisciplinario, porque entran los psicólogos, las enfermeras, obstetrices, los médicos y otro personal más que se requiere investigar esto de la violencia sexual que está implementando. Gracias. Doctor, ¿dónde pueden adquirir el libro y cuál es su próxima producción? Gracias. Lamentablemente el libro fue editado, como dije, la editora es Berlín, pero la editorial es Editorial Académica Española. Difícil de conseguirlo, tal vez en Lima haya en alguna librería, pero sí les puedo ofrecer la versión completa en PDF y simplemente me escriben a mi correo institucional que todo el mundo conoce. Y estamos listos y voy a abusar de la editora del Vicerrectorado de Investigación. Tengo un libro listo sobre epidemiología y salud pública, que espero digamos, que va a ser útil no solamente para medicina, sino también para la ciencia de la salud en general, que se dictan acá en la universidad. Ojalá podamos tener las facilidades que ustedes me puedan brindar. Este libro ya está listo, está para incluir. De eso se trata, doctor. El Vicerrectorado de Investigación quiere visibilizar las investigaciones que ustedes hacen y la editorial está para imprimir, para editar aquella producción. Muchas gracias, doctor, por la brillante ponencia y siendo la última fecha de la feria, quisiera agradecer a todos los expositores y en este instante me dirijo a todos con estas cortas palabras para darles los más sinceros agradecimientos por habernos apoyado de manera tan efectiva en el desarrollo de la Feria del Libro Pedro Ruiz Gallo 2020. Gracias por su entusiasmo, por su compromiso, por expresar su investigación, su creatividad, sus aportes y por secundarme
en tantas ideas propuestas que hoy las vemos realizadas, y como lo manifestó el doctor León en su ponencia, ya esta feria serán los pilares sobre los que se sigan apoyando las futuras ferias del libro realizadas en nuestra universidad. Deseo reconocer además a las personas que nos siguieron día a día, a los estudiantes, a los docentes, al personal administrativo. Gracias por el cariño hacia su universidad. Y especialmente al equipo invisible, pero muy comprometido, al ingeniero Irving Flores, Luz María, Anselmo Bautista, Junior, Carlita, gracias por su esfuerzo, a mi amiga Fátima Negrete, a la periodista que también nos acompañó, gracias por su paciencia y comprensión. Y finalmente, y en especial, agradezco por brindarnos o por brindar la confianza a este equipo, y a quien recibo, al maestro Ernesto Hachimoto Moncayo, a quien dejo con el uso de la palabra. Muy buenas noches a todos ustedes, a maestro Víctor Alberto Soto Cáceres, un excelente amigo, gran intelectual, en representación de todos los que han presentado el libro, les quiero agradecer institucionalmente. Sé que la universidad está en deuda con ustedes, sé que ustedes merecen mucho más, porque escribir un libro es complicado, es trabajoso, exige a veces mucho sacrificio. Pero desde el punto de vista personal, que han escrito un libro, tienen hijos y plantaron un árbol, significa que han hecho de su vida ya una vida llena de satisfacción. Por más, quiero agradecer a la Oficina General de Editorial Universitaria que comanda la doctora Ada Bartulén el haber organizado este evento, a Karin de Rosario Guayomata, que fue la organizadora y en cierto modo responsable también de este trabajo, junto a equipos que ella ya mencionó, que normalmente trabajan escondidos en el escenario. A todos ellos, muchísimas gracias, y al público en general por haber apreciado el mensaje que han traído cada uno de ellos, producto de sus investigaciones, producto de sus reflexiones. Un abrazo fuerte a todos ustedes. Espero que esta primera feria del libro sea la base para que todos los años se organicen ferias de libros de la Pedro Ruiz Gallo. Les comunico a Karen y a su equipo, sin que ellas lo hayan querido, el CONCITEC está tomando como modelo esta feria de libro para hacer una feria internacional de libros. Va a organizar el propio CONCITEC para todas las universidades del Perú. Eso nos han comunicado y creo que van a recoger algunas de las experiencias nuestras y nos van a pedir alguna información de cómo más o menos hemos generado este know-how que permita la difusión, la producción intelectual de los investigadores universitarios. Un abrazo fuerte a todo el equipo, gracias por habernos apoyado, gracias por haber hecho esta realidad, porque en el fondo solo yo estoy llevándome las palmas, cuando en realidad son ellos los que han hecho todo el trabajo. Lo único que yo he hecho es apoyarlos. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, que la universidad siga creciendo aún en las dificultades que tenemos como institución. Pero como personas seguimos apoyando y poniendo el hombro para que nuestra universidad sea mejor y cada vez se desarrolle más. Muchísimas gracias, gracias sinceras a todos ustedes. Un abrazo, hasta luego.